Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pachatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Continuamos con lecturas y reflexiones sobre textos del Bhagavad Gita, en este caso capítulo 18, último capítulo de esta conversación entre la suprema personalidad de Dios y su devoto y amigo Arjuna. Vamos a recordar que estamos en un segmento Bhagavad Gita donde donde Krishna le ha comenzado a explicar a Arjuna sobre la determinación, o sea, cuáles son los tipos de comprensión y de determinación que se manifiestan según la modalidad que esté rigiendo a la entidad viviente en el plano de conciencia material: ignorancia, pasión y bondad. En la lectura anterior habíamos visto el verso o el texto número 33 que decía lo siguiente: oh hijo de Prita, la determinación que es inquebrantable, que se sostiene con constancia mediante la práctica de yoga, que de ese modo controla las actividades de la mente, de la vida y de los sentidos, es una determinación en el plano de la modalidad de la bondad. O sea, aquella persona que está en el plano de modalidad de bondad, en cuanto a su determinación, es una persona que se ha situado en una determinación que surge de un entendimiento perfecto. Esa persona ha comprendido cuál es la meta mejor para ella y está determinada a obtenerla, y por tanto, a pesar de todas las circunstancias, ella persevera en el método que le han entregado para alcanzar dicha meta, y lo hace como deber, o sea, lo hace por conocimiento, no lo hace por capricho, no lo hace por inercia, no lo hace por ilusión, lo hace totalmente por conocimiento. Ahora, texto 34, que es el que inicia hoy, dice lo siguiente: pero la determinación por la cual uno se aferra a obtener un resultado fruitivo de la religión, del desarrollo económico, de la complacencia de los sentidos, esa determinación es de naturaleza de la pasión, o Arjuna. Ahora Krishna está entrando en la parte de la pasión. O sea, aquella determinación que vimos anteriormente era por conocimiento y no dependía ni intervenía en ella el fruto o resultado de la actividad o meta a desarrollar. Simplemente la entidad viviente había comprendido sin duda alguna en su interior con firmeza que eso era lo mejor para ella, y por tanto simplemente cumplía con eso. Así, cumplía de manera férrea. Es como un niño, por ejemplo. Un niño puede ser que comprenda en un momento determinado que los ejercicios o tareas pendientes que le deja la maestra para casa, para estudiar de forma independiente en el hogar, son imprescindibles y necesarios porque confirman el conocimiento que recién ha adquirido, ejercita el conocimiento que ya tenía y lo prepara para la próxima clase, o sea, para el próximo conocimiento que le van a impartir. Cuando él toma conciencia de eso y entonces se da cuenta y comprende eso, entonces él empieza a proponerse hacer toda tarea en casa. Aunque los otros niños estén jugando o estén citándose para una fiesta entre ellos, el primero cumple con su deber, llega a casa, se prepara, si tiene hábito merienda algo, cambia de uniforme a veces y se sienta solo a realizar la tarea. Si necesita algo, pide ayuda al padre. Ese niño lo está haciendo por comprensión. Claro, ese tipo de actitud que es muy difícil de encontrar, o sea, que lo haga por comprensión es muy difícil de encontrar. Ahora, sin embargo, vamos a suponer que el mismo niño hace la tarea porque el padre o la madre le dice: vamos a hacer la tarea, que después que hagamos la tarea, si la hacemos bien, entonces vamos a hacer una rica merienda y vamos a ir a jugar al parque. Entonces el niño cada día viene de la escuela y con deseos o sin deseos se sienta a hacer la tarea. No porque haya comprendido la importancia de esa tarea, sino porque sabe
que si hace esa tarea y de manera correcta, entonces como resultado obtendrá una merienda y un paseo al parque para corretear, ¿verdad? Entonces, ese tipo de persistencia, ese tipo de determinación de hacer la tarea cada día, en ese último caso, está dado por el interés del resultado de la actividad. Entonces esa determinación podemos decir que está en la modalidad de la pasión. Lo que mantiene su determinación, lo que lo hace determinado hasta un punto determinado, es el fruto a obtener. Entonces, lo mismo pasa en la vida. A veces en la vida, en muchas cosas, de hecho es lo que más nos impulsa. Para muchas cosas somos determinados o hacemos un esfuerzo grande, nos mantenemos ahí a pesar de que el tiempo vaya pasando, porque el resultado que nos da esa actividad es lo que nos mueve, es lo que nos mantiene. Supongo que usted, por ejemplo, se levanta al amanecer, usted le dice, no, mira, eh, a las 5:30 levántate a las 5:30 y ponte a orarle al Señor con esta oración. Pero bueno, usted no tiene mucha fe, usted no cree que eso sea algo muy importante y usted simplemente pone su alarma. A las 5:30 suena su alarma, pero usted tiene sueño, wow. Usted ve que hay un poco de frialdad y usted dice, wow, voy a quedarme dormido un rato más, ¿verdad? Y simplemente apaga la alarma y sigue durmiendo. Y si acaso cuando se despierta a las 6 o a las 7, bueno, hace la oración que le mandaron, a regañadientes y la hace y listo. Pero vamos a suponer entonces que a usted le dice, mire, despiértese a las 5:30, porque a las 5:30, entonces justamente si usted se despierta a esa hora y llega aquí a donde nosotros estamos, frente a su casa, y firma un papel, a usted en ese mismo momento se le van a entregar $100 cada vez que usted lo haga. Entonces usted mañana a las 5:30 sonó su misma alarma que usted había puesto para la oración, pero usted tiene frío, el mismo frío, usted tiene el mismo sueño, el mismo cansancio, pero hay una diferencia. Ahora usted ve un resultado práctico. Usted dice, wow, si me levanto un momento y voy ahí al frente, a pesar del frío y el cansancio, voy a recibir $100 por simplemente levantarme a las 5:30. Entonces usted hace así, y va al frente y recibe sus $100 por levantarse a las 5:30. ¿Qué pasa? Que en ese caso usted ve un resultado práctico y esto significa que usted está viendo un resultado favorable. Esto está sucediendo porque usted está identificado con el cuerpo y la mente material y por tanto el término $100 significa para usted algo de utilidad para ese cuerpo o para esa mente material. O sea, usted puede recibir un beneficio a través de ese cuerpo, o sea, para ese cuerpo o para esa mente material con ese dinero. Pero en el primer caso no, en el primer caso usted, como no tiene identificación todavía con la espiritualidad, ni cree en esos asuntos, entonces para usted levantarse a las 5:30 para orar no tiene ningún sentido. Entonces por eso Krishna está diciendo que en la modalidad de la pasión, la determinación por la cual uno se aferra a obtener un resultado fruitivo de la religión, el desarrollo económico, la complacencia de los sentidos, esa determinación es de la naturaleza de la pasión. En la literatura védica explica 4 aspectos a realizar en este mundo material o 4 aspectos relacionados al Dharma o 4 etapas, posibles etapas por la cual la criatura puede ir pasando. La primera etapa es el Dharma o traducido en este caso como religiosidad, o sea, alguna práctica de algún tipo de religiosidad. Después el segundo aspecto que eso trae consigo es casi siempre una transformación del ámbito económico, o sea, empieza a haber una evolución en el aspecto material. Evidentemente eso trae después un aumento en la gratificación de los sentidos. Y el cuarto elemento al cual debería llegar las personas es a la liberación, o sea, la liberación de esos aspectos materiales o desapego material. O pasar del primer elemento, el dharma, práctica de religiosidad, al cuarto elemento y un poco ignorar los elementos intermedios. Ahora, muchas personas emprenden una práctica de una determinada religiosidad o una práctica de una determinada doctrina, ¿verdad?
y entonces lo emprenden no porque han comprendido que es lo necesario, no porque han comprendido que ellos necesitan la autorrealización, no por un deseo de que quieren purificarse, no por un deseo de que quieren llegar a tener una experiencia con la fuente de todo o el Señor Supremo, sino porque simplemente esa práctica, esa determinada práctica le va a traer en un determinado tiempo ciertos cambios en su vida material o en su vida económica, ciertas facilidades, incluso una disposición mental que le va a favorecer para que sus negocios le salgan mejores, para que poder hacer nuevas inversiones, para incluso atraer nuevas oportunidades de disfrutar de los sentidos en su vida, porque van a ir llegando cosas, oportunidades favorables para el disfrute material. Entonces esa persona emprende esa práctica o emprende esa práctica para ciertos beneficios a nivel de la salud física. Pero una persona también podría decir, bueno, ¿y qué de malo hay en que yo emprenda una práctica religiosa para ciertos beneficios, ¿verdad?, de la salud física? Evidentemente no hay nada de malo. Al contrario, es bueno que usted quiera que este cuerpo en el que usted se encuentra ahora esté funcionando bien. Lo que, lo que no es sabio, según la literatura védica, es que usted emprenda una práctica para la mejoría de esa salud física o del funcionamiento de ese cuerpo y después usted, porque usted esté deseando poder emplear ese cuerpo de mejor manera posible en el continuo disfrute de los sentidos materiales. O sea, la literatura védica ve como algo contradictorio y hasta absurdo que usted quiera reparar un carro para entonces utilizar ese carro en el robo de un banco donde de seguro, como es el banco más seguro del mundo, usted va a ser capturado y va a ser enviado a prisión. O sea, parece de tontos querer reparar un carro, querer que un carro funcione bien para después utilizarlo en algo que te va a traer a la larga o a la corta sufrimiento o problema. Lo mismo pasa cuando yo simplemente estoy deseando la mejoría de mi cuerpo material, cuando yo simplemente estoy deseando que mi cuerpo material funcione lo más óptimo posible para después utilizar ese cuerpo material en cosas que me van a encarcelar, en cosas que me van a encadenar, en cosas que simplemente me van a dar un sufrimiento posterior en esta vida o en la otra, es lo mismo del carro y el robo del banco. Yo quiero que ustedes piensen en eso. Porque a veces la cuestión no está en el cuerpo físico, o sea, la literatura védica no prohíbe en ningún momento que usted se ocupe del cuerpo físico, de hecho, da recomendaciones para el cuerpo físico. La literatura védica lo que simplemente alerta en el uso. El cuerpo físico es como una herramienta, la cuestión está en el uso, en el uso. La finalidad de la literatura védica es indicarte que lo único inteligente, la verdadera inteligencia significa que toda herramienta que tenga usted a su alcance sea utilizada, o sea, usted adquiere el conocimiento de cómo utilizarla para la liberación verdadera, o sea, para la autorrealización, y eso incluye al cuerpo. Entonces, es bueno querer que el cuerpo esté funcionando armoniosamente, pero querer que esté funcionando así para yo poder entonces utilizarlo de una manera más plena en aquello que me va acercando cada vez más a la liberación o que me va acercando cada vez más al estado de conciencia de Dios o el estado de conciencia de Krishna. Evidentemente, en la progresiva madurez del pensamiento, uno se da cuenta que ese acercamiento no depende del estado del cuerpo. O sea, aunque yo intente, pero el cuerpo siga un poco desarmonizado o siga con limitaciones porque hubieron que intervenirme quirúrgicamente y ahora quedé, no sé, con algunas limitaciones, aún así eso no resta para nada mi potencia de seguir acercándome al Señor. Vamos a recordar que en este mundo material actuamos a través del cuerpo, la mente y la palabra. Por tanto, cualquiera de las tres áreas puede servirme para manifestar una actividad determinada en relación al Señor, pero una actividad presente en este mundo material. Estamos hablando de actividad presente en este mundo material. Pero mi acercamiento al Señor o el concepto de servicio al Señor no se restringe a actividad del mundo material, sino que se restringe a una comprensión y una disposición del corazón. Es la comprensión, la disposición del corazón, la sinceridad y la entrega. Es el situar mi centro de existencia en el Señor lo que realmente me acerca
al Señor. Las actividades van a ir variando y cambiando de acuerdo a mi etapa de desarrollo, de acuerdo al país donde vivo, de acuerdo a mis condiciones físicas, mentales en esta vida, pero eso no es lo que determina que yo me acerque más o me acerque menos. No es que porque ya yo no puedo hacer una actividad, ahora me voy a demorar más en acercarme al Señor. No. Hay actividades más favorables desde el punto de vista que te ayudan a centrarte en ella y entonces tu mente se calma de tanto revoleteo y puedes dedicarte un poquito mejor a concentrarle en el Señor. Pero no es la actividad esa que te acerca al Señor. Esa actividad en específico lo que hace es ayudar a armonizar tu maquinaria específica, o sea, el cuerpo material o el cuerpo mental, para que tú estés un poquito más tranquilo y te dediques entonces a el Señor. Pero no debemos pensar, no, esta actividad es la que te lleva a Dios. No, no es esa actividad. Realmente eres tú, es tu disposición interna, es tu atención, es tu conciencia, es tu amor, tu sinceridad, tu deseo, lo que va acercando, acortando el estado, o sea, ¿cómo se dice? La distancia consciente entre Dios y usted. Entonces eso quiere decir que el servicio devocional, esta palabra de servicio, en su concepto pleno, se refiere a un estado de conciencia amoroso. No se refiere a una actividad en específico, sino se refiere a un estado de conciencia amoroso en relación a alguien. Ese alguien, por supuesto, es la suprema personalidad de Dios. Entonces yo quiero que usted comprenda que el modo de pasión, como está centrado en el disfrute de los sentidos y en el cuerpo material, el modo de pasión, su único problema o su única dificultad es que no centra su atención en la actividad en sí ni en el Señor, sino que está centrando su atención en el resultado, en el posible resultado de disfrute que se puede obtener de esa actividad. Y esa es la cuestión. Por tanto, ahora, ¿qué pasa? El Señor también es sabio. Yo puedo acercarme a una práctica determinada buscando un beneficio físico, ¿verdad? Eminentemente un beneficio físico, pero si en esa práctica determinada tengo diferentes compañías que son personas que están un poco más avanzada que yo en el término de conciencia espiritual, entonces esa persona va a tener buenas cualidades, pero va a tener sobre todo un estímulo interior que va a ir estimulando el amor por Dios en mí. Y entonces yo con el tiempo es probable vaya transformando mi incentivo. Y sí, vaya recibiendo los beneficios físicos que yo buscaba al principio, pero también vaya comenzando a experimentar fe. Vaya comenzando a experimentar deseo de Dios, deseo de pasar más tiempo con esas compañías, deseo de escuchar un poquito más, deseo de avanzar un poquito más en ese sentido espiritual. Y lo físico va quedando allí, ya no es la prioridad, va quedando allí, se va manteniendo, pero ya deja de ser el centro. O sea, esa transformación es lo que se espera que vaya pasando en el sendero de transformación de la criatura que se encamina en un sendero espiritual. Es muy difícil encontrar una criatura en este mundo que se encamine en un sendero por comprensión pura. O sea, se encamina porque ha comprendido que ella es una criatura completamente espiritual, que ha comprendido todo ese asunto de la espiritualidad y la materia, y diga, bueno, la única solución perfecta es que yo me entregue al Señor, por tanto voy a encaminarme en tal sendero específico. Eso es muy difícil de encontrar, lo explica Krishna también el Bhagavad Gita, dice que un alma así es muy difícil de encontrar. Significa que casi todo el mundo se acerca a un determinado camino de práctica por otros motivos. Lo explica también Krishna Bhagavad Gita. Por curiosidad, quieres curiosear un ratico aquí, un ratico allá, un ratico después, o por algún beneficio determinado, o simplemente porque estás frustrado la vida, estás sufriendo, o estás deprimido, o estás en una desesperación tal que quieres ver si encuentras alivio a ese sufrimiento. Evidentemente, de una forma u otra te acercas igual y si tienes suerte y la disposición adecuada, entonces eso irá pasando poco a poco e irás encontrando un nuevo gusto, un gusto independiente a eso que andas buscando. Y ese nuevo gusto es lo que Krishna llama un gusto superior y es lo que te ha de mantener después en el camino.
Pero mientras tanto, podemos decir que si te mantienes en esa práctica al principio, por lo que tú andas buscando, alivio de sufrimiento, transformación del cuerpo físico, salud, avance económico, desarrollo de capacidades mentales, de memoria, inteligencia, percepción, intuición, lo que sea, se puede decir entonces que tu determinación de hacer esa práctica a diario está guiada por la modalidad de la pasión. Repetimos que eso no es malo, no es bueno. No se puede pretender ni querer estar en una modalidad en la cual uno no está. Uno simplemente la reconoce, wow, lo que me está guiando en mi perseverancia de práctica diaria es la modalidad de la pasión. Ok, perfecto. Entonces tratamos de seguir con nuestra práctica y seguimos reflexionando en el sentido verdadero de nuestra práctica. No, ¿por qué yo realmente estoy practicando? Estoy practicando para que recuperar la elasticidad de mi cuerpo, o estoy practicando porque mi columna vertebral tiene problemas, o estoy practicando para ver si mi mente se aquieta. Perfecto. Ese es el incentivo que me llevo. Pero entonces yo sigo madurando en mi pensamiento, sigo madurando y digo, bueno, vamos a suponer que mi columna vertebral se mantenga un poquito más saludable o recupere un poquito su funcionalidad. Vamos a suponer que eso suceda. ¿Cómo yo podría aprovechar eso? ¿Cómo yo podía aprovechar eso en mi avance espiritual? ¿Cómo yo podría aprovechar eso en mi acercamiento a Dios? ¿Cómo yo podría aprovechar eso? O sea, pensar en las propuestas internas en mi pensamiento. Si yo logro, si esta práctica me sirve, la que sea, me sirve para tal cosa que yo ando buscando, entonces después, ¿cómo yo podría utilizar ese tal cosa para también tener un avance en mi vida espiritual? Eso es un pensamiento inteligente. No simplemente el beneficio material físico, ya sea en términos de salud o de mente tranquila. Porque si yo logro un beneficio físico, mental, me hace la vida más llevadera, más tranquila, incluso me puedo hacer buscar diferentes ingresos, hasta materiales, porque ya me siento bien de la espalda, voy a trabajar en otro trabajo, perfecto. Pero todos esos beneficios siguen siendo temporales, siguen siendo momentáneos, porque vaya dentro de 3 meses, vuelvo a empezar con la columna otra vez enferma, o simplemente pasa algo que ya no puedo seguir trabajando, o simplemente la muerte llega y ya, o la vejez extrema llegó y listo, no puedo seguir haciéndolo, ¿verdad? Entonces habré perdido todo ese tiempo porque no habré acumulado riqueza espiritual. Entonces no es dejar de hacer mi práctica, no es dejar de preocuparme por el cuerpo y la mente, sino es dar un pasito más de superación en los beneficios. O sea, si yo empecé una práctica o estoy haciendo un estilo de vida por un beneficio determinado, entonces a su debido tiempo, si así lo considero, sentarme y reflexionar y preguntarme, bueno, suponiendo que yo logre este beneficio, suponiendo que yo lo logre, ese beneficio, cómo podría ayudarme, cómo podría yo utilizarlo, de qué manera, aunque sea en mi mente, un ejercicio de imaginación, de qué manera podría yo, cómo eso me podría servir para mi avance en conciencia de Cristo. Todo beneficio que uno pueda obtener o cambio que uno pueda obtener puede ser favorable en el servicio devocional, solamente hay que aprender cómo, o sea, guiarse o ser guiado para aprender cómo. Y esa es la propuesta. Y eso, la propuesta es que lo haga con todos los aspectos de la vida, con todas las aspectos. Yo estoy queriendo cambiar de trabajo, estoy queriendo cambiar de trabajo, en el trabajo quizás nuevo que estoy queriendo cambiar, va y para que me paguen más, para poder cambiar de renta, tener una renta un poco más espaciosa, poder tener un poco más de tiempo, perfecto, por el motivo que sea, porque me quede más cerca de casa o porque sea un ambiente diferente, todo eso está perfecto. Todo eso siguen siendo beneficios físicos mentales. Ahora, la propuesta del ejercicio que les estoy dando es la siguiente. Bueno, vamos a sentarme a imaginar que ya cambié de trabajo. Encontré un trabajo nuevo donde incluso tengo un salario incluso mejor, o incluso tengo mucho más tiempo libre, o incluso es en un ambiente con menos responsabilidad y un ambiente un poco más sano, personas más equilibradas, perfecto. La pregunta es, vamos a suponer que ya yo conseguí ese trabajo. ¿Cómo esos aspectos que yo llamo aspectos buenos o positivos, cómo me podrían ayudar o cómo yo los voy a utilizar para mi avance en el sendero de autorrealización?
cómo yo voy a convertir esos beneficios materiales y mentales en beneficios espiritual. Quizás yo diga, porque ahora si tengo un poco más de tiempo, entonces yo puedo dedicar un espacio fijo, regular en mi vida a lecturas o a la oración o a reunirme con otros practicantes o devotos, ¿verdad? O tengo un poco más de salario, sí puedo cambiar de renta, pero también puedo un poco en ese cambio restringirme un poquito y yo voy a destinar 5 pesos al mes, 5 pesos al mes, y entonces voy a contribuir con algo, o un predicador, una organización, un movimiento, algo que yo haya comprobado que de manera cierta y sincera se están dedicando al cultivo de la conciencia de Dios en las personas. O sea, eso son propuestas, como yo hago que esos beneficios que yo estoy buscando de tipo material y mental también se conviertan en beneficio espiritual. Entonces uno está transformando su modalidad de pasión, su determinación que tiene base en la pasión, la está transformando en bondad, porque está dirigiendo ya no solo hacia el fruto del trabajo en función del disfrute de los sentidos, sino en cómo transformar ese fruto y elevarlo hacia un beneficio espiritual o una transformación espiritual o un acercamiento al proceso de conciencia de Dios. Y esa es la cuestión. A veces uno se cruza con alguien en la calle o alguien está participando de tu vida y ese alguien no te cae muy bien y entonces tú quieres que se transforme o que salga de tu vida o lo que sea, pero tú también podrías preguntarte cómo puedo aprovechar esa presencia ahora mismo mientras dure en mi vida, cómo puedo aprovecharla para mi avance espiritual, cómo puedo aprovechar esta oportunidad de tener que lidiar con esa persona en el trabajo, o tener que lidiar con esa persona en mi caso, o tener que lidiar, no sé, donde sea, en mi pasado, en lo que sea, cómo yo puedo utilizar eso para mi avance espiritual. Entonces esa es una pregunta que debe de irse instalando en la mente de aquellos que quieran de verdad, sinceramente avanzar hacia Dios. ¿Cómo puedo aprovechar esto? ¿Cómo puede servirme esto? ¿Cómo voy a utilizar esto para mi avance espiritual? Hasta que esa pregunta sea general, hasta que esa pregunta la apliquemos a todo, a lo que comamos, a lo que bebamos, a la forma, a nuestros horarios de vida, a nuestro hogar, a la forma en que organizamos las cosas, a nuestras reuniones, a nuestras amistades, a nuestra familia, a la forma en que nos miramos nosotros mismos. La pregunta se vaya instalando. ¿Cómo puedo yo aprovechar tal cosa? ¿Cómo puedo yo utilizar tal cosa para mi avance en el conocimiento y mi avance hacia la autorrealización? Evidentemente recuerden que es una propuesta, no estoy dando una regla, no estoy dando una obligación, no estoy dando una regulación, estoy simplemente dando la propuesta de las escrituras, estoy dando la propuesta que otras grandes almas anteriormente nos han dejado para beneficio. Estoy compartiendo la experiencia de vida mía, es lo que yo hago. Trato de preguntarme dentro de lo posible, en medio de mis muchas imperfecciones, cómo puedo. ¿Cómo puedo? Lashminat, estoy deseando hacer este cambio en mi vida para obtener tal cosa, perfecto, un beneficio material de este tipo, pero vamos a suponer que lo obtuve, ¿cómo yo voy a utilizar ese beneficio material en pos de mi avance espiritual? Esa es la cuestión. Si nos estrenamos en ese sentido, al principio es un poco difícil, porque como no lo hacemos comúnmente, se nos vuelve una tarea difícil, no se nos ocurre nada. Por eso es necesario las compañías y las ayudas, la interacción y la asociación, la guía, el instructor, lo que sea, porque nos ayuda a movilizar ese pensamiento. Y ya cuando poco a poco vayamos ganando en destrezas de pensar así, preguntarnos eso, ya cada vez nos será más fácil respondernos esa pregunta. Hasta que después ya no hay que preguntarse. Llega un momento que de tanto preguntarte y responderte como un ejercicio, llega un momento en que eso se va instalando como hábito en tu vida. Y ya simplemente cuando tomas una decisión determinada o tienes un objetivo determinado en tu vida o hay una circunstancia, automáticamente
Tu mente le va a preguntar a tu inteligencia solo de qué modo la utilizo para mi avance espiritual. Solo. Y tú ya de forma integrada en ti va a surgir una propuesta de pensamiento, de conducta o de respuesta que va a ser coherente con tu posible avance espiritual. Esa es la cuestión. Y ya en ese momento, ya entonces la pregunta sobra, ya porque ya está andando, ya está funcionando el mecanismo en ti. Ya tú vas a pensar en clave de avance espiritual. Por tanto, ya tú vas a pensar en clave de modalidad de la bondad. Pero con paciencia, con amor y con delicadeza, no se violenten a ustedes mismos, pero tampoco sean morosos, tampoco sean morosos, tampoco se den el lujo, no, de quedarse allí hasta que el Señor, cuando el Señor, dejen de culpar al Señor. Dejen de culpar a Dios por su morosidad. Dejen de culpar a Dios por dejar las cosas para después. Dejen de culpar a Dios por la ignorancia en la que estamos metidos, por el sueño en que estamos metidos, por nuestra ignorancia. Dejen de culpar a Dios por ser tan tibios, o sea, porque a veces somos tibios, somos fríos. No ponemos de la parte que nos corresponde poner. ¿Ok? Simplemente usted quiere avanzar, entonces usted tiene que levantarse, usted tiene que poner los pies en el suelo, usted tiene que caminar, usted tiene que emprender el camino, usted tiene que dar sus pasos a su manera, a su forma, arrastrándose con un pie, con dos pies, con ninguno, pero tiene que dar sus pasos, usted tiene que desear avanzar, usted tiene que desear en serio, usted tiene que proponérselo en serio, desear en serio y hacer todo lo necesario para lograr ese avance. Tienes que hacerlo. De lo contrario, te vas a pasar vidas y vidas dando vuelta en los mismos puntos, ¿verdad? Es simplemente una propuesta, recuerden, siempre una propuesta. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, que la bendición de su Espíritu remueva nuestro corazón, remueva todo, remueva nuestra mente, nuestra vida, nuestro corazón, remueva su refulgencia, nos ilumine, nos permita despertar, nos permita estirar nuestro espíritu, nos permita ir despertando, aunque sea un poquito de conciencia espiritual, nos permita ver la vida poco a poco de otra manera y nos permita tener una determinación que, aunque sea movida por la pasión, se vaya encaminando hacia el plano de la bondad, con certeza, apoyo, buena compañía y, valga la redundancia, determinación. La determinación firme de que yo sí quiero ir escapando de la somnolencia del estado de conciencia material. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,